aunque esto esté siendo por el momento lo que es más famoso, ¿no? Y luego, si me permitís, ya el resto de la presentación lo vamos orientando a esta primera convocatoria, líneas estratégicas que comentamos, ¿no? Entonces, antes de empezar a hablar con las ayudas, sí que os quiero transmitir algo que sí que estamos percibiendo en el ambiente que está generando bastantes dudas, ¿vale? Digamos que va a haber muchos fondos, va a haber más ayuda de lo que ha habido hasta ahora, ¿vale? O sea, digamos que van a ser años muy especiales en cuanto a volumen de ayudas, pero sí que transmitiros, ¿vale?, que a día de hoy la reglamentación de ayudas de Estado y el marco de exención por categorías no permite, por el momento, que haya modificaciones en los porcentajes de ayuda que se pueden recibir para determinadas naturalezas de proyectos, ¿no? Dicho de otra forma, habrá más fondos, pero no va a haber más porcentaje de ayuda para esos proyectos, ¿vale? La ley que limita los porcentajes de ayuda por el momento está invariante, ¿vale? De repente no va a aparecer un proyecto que una gran empresa pueda hacer en Madrid para una determinada fábrica y que haya una subvención ahí del 100%, ¿vale? Eso a día de hoy no se permite, ¿vale? Sí que hay alguna posible variación sobre esto para lo que se ha denominado proyectos comunes de interés europeo, ¿vale? Los famosos IPCEIs, que seguro que muchos de vosotros habéis presentado alguna manifestación de interés relacionada con hidrógeno y similar. Digamos que puede haber líneas que define Europa que se consideren de interés prioritario para Europa y que justo en esas líneas sí que se pueda tocar esa limitación máxima de porcentaje por proyecto, ¿vale? Pero a día de hoy, de forma general, ¿vale?, no van a aparecer ayudas que rompan con los límites máximos en cuanto a porcentajes de ayuda frente a lo que tenemos ahora, ¿vale? Como mucho se podrá llegar a los porcentajes que establece esa ley, ¿vale? Cuando os mande la presentación, esto también es algo que nos preguntan, ahí tendréis un enlace, ¿vale?, donde os podéis descargar ese informe de cuáles son los porcentajes máximos de ayuda, según yo sea pequeña empresa, gran empresa, esté en Madrid, esté en Andalucía, ¿vale?, tenga un proyecto de inversión, tenga un proyecto de eficiencia energética, tenga uno de investigación, ¿vale?, para que podáis revisar o al menos poder haceros una idea de qué porcentajes de ayuda podríais esperar cuando vayan surgiendo esas convocatorias, ¿vale? En esta diapositiva, ¿vale?, lo que recogemos es un poco las primeras ayudas que empiezan a llegar, o algunas de ellas y otras empezarán a llegar, relacionadas con los fondos Next Generation, ¿vale? Entonces, se habla de ayudas para excelencia cervera, que son proyectos que ya ha habido otros años. Se habla de la convocatoria Neotec, que por cierto es inminente, ¿vale? Sabéis que es una convocatoria para startups, esto está al caer. Se habla de la convocatoria Misiones, que también hubo el año pasado, seguro que conocéis. También este año llevará fondos Next Generation. Ahí tenéis 100 millones que habrá. Ya ha sacado el CEDETI el Plan Tecnológico Aeronáutico, ¿vale?, que también va cargado con fondos Next Generation. Y en cuanto a la Agencia Estatal de Investigación, pues a día de hoy tiene ya dos convocatorias cargadas con fondos Next Generation, que es líneas estratégicas sobre la que ahora daremos algún detalle más, y luego los proyectos de pruebas de concepto, ¿vale? También que sepáis que IDAE tiene el tema de MOVES, ¿vale?, que son 400 millones de euros y que también lleva fondos Next Generation, ¿vale? Entonces, dentro de estas primeras convocatorias que llevan fondos Next Generation, el objetivo de este webinar era contaros un poco más en unos minutos sobre esa línea de I+D+I en líneas estratégicas, ¿vale? Entonces, empiezo a hablar un poco de esta convocatoria, ¿vale? Entonces, lo primero que es interesante contaros, ¿vale?, el plazo límite, hasta cuánto tengo para trabajar esta línea, ¿no? Y por eso también un poco la prisa en hacer este encuentro, ¿no? La convocatoria cierra el 18 de mayo, ¿vale? ¿Cómo de grandes son los proyectos? ¿Vale? Pues son proyectos entre 400.000 euros y 2 millones, ¿vale? Los proyectos tienen que transcurrir en 3 años, ¿vale? Y tienen que tener alguna actividad ya en el año 2021, ¿vale? ¿Cómo de cerca tienen que estar los proyectos del mercado? Pues bueno, se dice claramente
que se buscan proyectos de investigación industrial, ¿vale? Entonces, bueno, si veis ahí la tabla, pues lo que se busca es un TRL que esté más o menos entre el 3 y el 4, ¿vale? Cuidado con esto de, lo que yo quiero desarrollar es un prototipo que está más o menos cerca de mercado, similar, porque como veis ahí en la tabla nos puede dejar fuera de la convocatoria. Se buscan proyectos más o menos lejanos de mercado y si hacemos prototipos, pues que sean de los que se llaman small scale, ¿no? De los que no están tan cerca del mercado, ¿no? Estos son proyectos consorciados, ¿vale? En los que tiene que haber al menos 2 entidades, ¿vale? Y de esas entidades, al menos una tiene que ser una empresa y la otra tiene que ser un centro de investigación público o privado, ¿vale? Digamos que lo que se busca es esa cooperación, ¿no? Esa transferencia de conocimientos, ¿vale? ¿Cómo tiene que ser el presupuesto? Bueno, pues que sepáis que las entidades que participéis en el proyecto, ¿vale? Ninguna puede tener menos del 10% del mismo, ¿vale? Y las empresas, como mucho, pueden tener el 70% del presupuesto, ¿vale? Lo que se busca es que haya componentes altas en esas partes, en esas tareas más de investigación, ¿no? Más alejadas del mercado, y la teoría es que ese tipo de actividades pues están más en los centros de investigación, ¿no? Esto es importante también, hay que ceñirse a topics, ¿vale? Digamos que los proyectos que se presenten tienen que seguir las líneas, incluso hay que elegirla cuando presentas, cuál es tu línea principal de desarrollo en el proyecto, tienen que estar en estos 23, ¿vale? Yo aquí de esos 23 he extraído 2 que yo creo que son los que más se acercan a las potenciales empresas o socios que podemos estar en Aepival, ¿no? Pues se habla de una nueva generación de baterías y, por ejemplo, esta de conversión eficiente de luz solar a combustibles y productos químicos, ¿vale? En la convocatoria como tal sí que viene una descripción de más o menos una página, no solo de citar el topic, sino de una descripción de lo que podría encajar aquí, ¿vale? Y llegamos aquí a una parte peliaguda, ¿vale? Que es el tema de cómo es la financiación que se puede conseguir con esta ayuda, ¿vale? Entonces, esto es importante comentaros, hay empresas que les interesa, hay otras que no, aquí hay un poco de todo, pero las ayudas que reciben las empresas son en forma de préstamos, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un poco las características del préstamo, es un préstamo blando con bastantes años de carencia y un tipo de interés bastante bajo, ¿vale? Pero no deja de ser un préstamo, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que los organismos públicos de investigación lo que tienen es una subvención del 100%, esto es importante, de sus costes. Digamos que si ellos ya tienen, imaginar, un catálogo de profesores que participan en el proyecto, esos costes ahora mismo ya son financiados un poco por los sueldos y las ayudas que reciba la universidad, ¿no? Claro, lo que ellos obtendrían de subvención, lo que los centros de I+D públicos obtendrían de subvención sería lo nuevo que contratasen o los nuevos gastos que tendrían gracias al proyecto, ¿vale? Por esos costes más hundidos sí que un poco computan para los porcentajes de presupuesto, pero no obtendrían una doble ayuda para algo que ya están recibiendo, ¿no? No obstante, los centros, los organismos de I+D privados sí que obtienen el 100% de subvención para los costes totales, ¿no? Entonces, sí que deciros que si colaboráis con universidades, con centros tecnológicos, etcétera, es una buena convocatoria para que agilicéis esa cooperación con ellos, ¿vale? Y si tenéis en mente hacer algún proyecto en algún topic que tenéis ahí, por ejemplo, de los 23 que se está trabajando, es una buena oportunidad pues, para presentar un proyecto en el cual las empresas pueden tener una dedicación más o menos alta, pensad del 10 al 70% del presupuesto, pero que podéis colaborar muy estrechamente y muy fuertemente con centros tecnológicos sabiendo que ellos van a tener porcentajes de subvención muy importantes, ¿no? Entonces sí que es una buena oportunidad para presentar proyectos que pueden tener pegada los próximos años, ¿no? Por daros algún detalle más, ¿cuáles son las partes del presupuesto que se pueden recoger? Pues bueno, pensar en vuestros costes de personal, y esto es importante, solo se pueden recoger personal que esté en grupos de cotización 1, 2 o 3, ¿vale? En cuanto a aparatos y equipos,
Ya sabéis que si vais a comprar un equipo que se amortiza a varios años, ¿vale? Solo se podrá imputar al proyecto la parte amortizada de ese equipo que se utilice para la realización del proyecto. Si tenéis una máquina que amortizáis en vuestras cuentas a 10 años y de alguna forma la vais a utilizar durante 4 meses para hacer pruebas en el proyecto, lo que se recogería sería el coste de esos 4 meses, ¿vale? Si fuesen materiales, ¿vale? O sea que al final esto es algo consumible y que utilizáis a lo largo del proyecto y luego no se puede utilizar para vosotros una vez termina el mismo en otro caso, pues esto sí que se podría recoger por completo, ¿no? Luego también importante la subcontratación, ¿no? Pues no se puede subcontratar más del 50% del presupuesto del proyecto, ¿vale? Normalmente en este tipo de proyectos no hay subcontrataciones muy altas, ¿vale? Porque es cierto que al final entre el centro de investigación y las empresas, esto también es importante, los centros de investigación no irían como entidades subcontratadas de las empresas, sino que todos os presentáis en consorcio y cada uno tiene su parte de ayuda, ¿vale? Pero no hay facturas entre unos y otros, ¿vale? Por tanto, normalmente los costes de subcontratación, hay proyectos de todo, pero lo normal es que no haya grandes costes de subcontratación en los presupuestos de los proyectos, ¿vale? Y luego tenéis aquí otros gastos que se pueden incluir en la propuesta, ¿no? Pues la auditoría, los viajes, esto es importante, nuestros costes de consultoría también están recogidos, ¿vale? Como gasto elegible. Tema de patentes, asistencia técnica y costes indirectos, ¿vale? En cuanto a los criterios de puntuación, pues aquí tenéis un poco recogido una tabla directamente pegada de la convocatoria. El 50% de la nota es para la calidad científico-técnica, relevancia y viabilidad de la propuesta, ¿vale? El apartado B, esto es importante, calidad, trayectoria y adecuación del equipo investigador. Es decir, vale 30% el trabajar entidades que llevéis un tiempo trabajando en esta temática de proyecto, que tengáis experiencia, que tengáis conocimientos, que tengáis ya productos o servicios relacionados con ese tipo con ese tópico o con esa temática. Y luego la tercera parte es el impacto. O sea, esto vale un 20%, es el impacto o qué se espera del futuro de ese proyecto, ¿no? Digamos que lo que menos puntuaría sería pues, que sea un proyecto muy interesante, pero que luego al final del mismo se queda casi en un cajón y no hay una posibilidad práctica de poder optimizarlo, ¿no? Entonces, ahí eso vale un 20%, en lo que luego se podrá hacer en fases posteriores con ese proyecto, ¿no? Luego, en cuanto a la justificación, pues deciros fundamentalmente dos cosas, que la parte económica es anual, cada año habrá que justificar, ¿vale? La parte económica y la parte técnica, ¿vale? Esto sí que se justifica una sola vez al final del proyecto, ¿vale? Y esto sí que sepáis que es algo que cada vez va a avanzar más, es el tema de los indicadores, ¿vale? Es muy interesante y tendrá una importancia tremenda los indicadores que se puedan definir en el proyecto y que permitan luego a las autoridades europeas de alguna forma seguir un poco la ejecución del proyecto y que se va cumpliendo con esos indicadores que se definen, ¿no? Entonces aquí sí que es importante definirlos muy bien para que luego podamos cumplirlos, ¿vale? Y nada más, este es un poco el resumen. Yo creo que he cumplido más o menos con el tiempo. Y bueno, si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, pues encantado de escucharos, dejar de compartir Vale, para veros. muchas gracias, Daniel. Sí, es esto hay que hacerlo periódicamente para ver qué nuevas ayudas se van incorporando. Entiendo que es así, ¿no? Em, Sí. ¿tenéis alguna pregunta, alguno de los asistentes, algo que queráis profundizar? Mm. Yo sí Veo tengo una una. mano, veo una Ah, sí, mano por levantada cierto. también por ahí. Sí, por favor. ¿Eres, perdona? Hola, buenas. Lucas, Soy Lucas Antón Losada de Abella Energy. Mm. Muchas adelante. gracias por la sesión informativa. Mira, quería comentaros, habéis dicho que, bueno, parte de los fondos Next Generation van a llegar por las vías tradicionales, ¿no? Pues el CDETI, la Agencia Estatal de Investigación, el IDAE.
Pero también habéis comentado que es posible que surjan nuevas vías para, digamos, materializar o convocar estas ayudas, ¿no? Y que esto está un poco por definir, ¿no? ¿Tenéis una idea de si puedes, digamos, qué entidades o organizaciones podrían, digamos, liderar estas nuevas vías de ayuda? Sí, a ver, al final, las entidades que hasta ahora regulan las ayudas, como decías, el CEDETI, las entidades regionales más D más D, como puede ser el IDEPA, las PRI en País Vasco, etcétera, digamos que van a ser los que van a canalizar los fondos, ¿no? Sobre todo, un poco lo que nos referíamos es a que los programas que hasta ahora existen, ¿vale? Que son regidos por estos organismos, digamos que van a ser buenos años, ¿vale? Porque lo normal es que tengan más fondos la mayoría de estas entidades de lo que han tenido hasta ahora, ¿vale? Por ejemplo, el CETI incrementa su presupuesto un 42%, ¿vale? Para este año. Lo que sucede es esto, que aparecerán nuevas convocatorias que de alguna forma liderarán también estos organismos, ¿vale? Habéis visto que la Agencia Estatal de Investigación es la que gestiona estas primeras ayudas, el CEDETI tiene este plan tecnológico, ¿vale? Puede ser que surja algún organismo nuevo, ¿vale? O sea, esto no se descarta, pero lo habitual es que la mayor parte de los fondos sean nuevas convocatorias, pero gestionado por organismos más tradicionales, ¿vale? Más como los que ha habido hasta ahora. No sé, Lucas, si he respondido más o Sí, sí, menos. sí, vale, vale, ok. Entonces es posible que salgan, digamos, nuevos programas, ¿no? Por decirlo así, dentro de estos. Vale, Eso es. Ya habéis vale. visto que hay alguno que ha salido nuevo, por ejemplo, este de líneas estratégicas que hemos hablado un poco más en detalle. Este es nuevo, hasta ahora no ha habido, aunque ha habido programas parecidos, os sonará retos colaboración, ¿vale? Pero sí que es nuevo. O está el plan tecnológico aeronáutico de CEDETI, se habla de que abrirá también un plan tecnológico de automoción. O sea, sí que van a aparecer nuevos programas, pero sobre todo vinculados a organismos o entidades más tradicionales que ya llevan gestionando ayudas un tiempo, ¿vale? Vale, Daniel, genial. Y tenía una, ¿puedo hacer otra cuestión sí, más claro, claro, rápida? claro. Claro, Perfecto. Lucas. Cuando habéis comentado lo de los PERTE, hay una gráfica, has compartido, Daniel, ahí como una especie de, Un digamos, de cronograma. calendario, por decirlo así. Y bueno, me he quedado al final sobre todo con la fecha de la convocatoria, ¿no? Que poníais que era como en julio más o menos. Y mi duda es, pero se mencionaba que al principio en enero se presentaron algunos proyectos y demás. ¿Esto excluye, si en caso de no haberse presentado a principios de año, excluye poder presentarlos en julio o cómo funciona? Es que no me he Claro, enterado muy bien de esto. sí, sí, que he intentado pasar rápido por un montón de cosas y a lo mejor en alguna de ellas os he generado alguna duda, ¿no? O sea, efectivamente, Lucas, como dices, esto se presentó a día 20 de enero la manifestación de interés, ¿vale? Y a día de hoy, tanto las entidades que se han presentado como las que no podrán participar en los PERTES relacionados con su temática, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se apruebe un PERTE, lo que se va a abrir es una lista de entidades que se registren en esa lista que estarán interesadas en los PERTE, ¿vale? Entonces, ahí sí, ¿vale? Tendréis que estar registrados, ¿vale? Digamos que los que no estén en esa lista, que todavía no ha abierto, sí que no podrán participar en los PERTES, pero todavía esta lista no está abierta. Vale, Déjame vale, que lo perfecto. complete, Lucas. Es decir, Ah, sí. básicamente las manifestaciones de interés lo que buscaban es que el gobierno pudiera ir a Bruselas a negociar con contenido cierto y concreto debajo, ¿no? Es decir, oiga, yo quiero tanto y para estos proyectos. Y Bruselas se va a preguntar, ¿pero tiene usted proyectos? Pues mire usted, tengo aquí 2.500 millones en proyectos, ¿no? De empresas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nada de lo que se ha hecho condiciona el hecho de que puedas tener mejor posicionamiento de cara a, a las futuras convocatorias, ¿no? Por lo tanto, no está bonificado el haber participado en manifestaciones de interés. Esa es la realidad. Lo que sí es cierto es que y a lo mejor hay manifestaciones de interés que están tan focalizadas que luego digamos, las licitaciones van muy ajustadas a esas manifestaciones de interés concretas y por lo tanto los ganadores pues estarían un poco bastante predeterminados, ¿no? ¿Estás ahí, Daniel? ¿Me Vale, habéis escuchado vosotros? Sí, es que Daniel se ha congelado. No sé si vale, que... bueno, yo os agradezco la respuesta, ¿vale, Daniel y Luis? Y sí, parece, no sé, que se ha quedado a lo mejor congelado. Vale, pues yo tenía otra pregunta para hacerle. A ver, está saliendo y volviendo a entrar. Bueno,
La verdad es que creo que estas reuniones, que espero que sean muy frecuentes y que nos den información muy precisa, sean de utilidad para todos vosotros, ¿no? No sé si lo contempláis así, pero yo creo que para mi empresa lo ha sido. Una cosa importante de los PERTE, por ejemplo, es la importancia de crear consorcios, ¿no? No de dos empresas, sino de múltiples empresas. O sea, los PERTES no van a caerle a Iberdrola, le van a caer a grandes empresas que tengan por debajo y arrastren a mucha pyme, ¿no? Por lo tanto, ahí también hay que intentar ver qué podemos hacer para estar bien ubicados en el ecosistema de esas grandes empresas, ¿no? Tanto en la aportación de valor como en la definición de si somos socios o no, etcétera, ¿no? No, este no es. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, porque si Daniel no se conecta, aquí está. Daniel, ¿estás ahí? Sí, Daniel. Estás en mute. Estás en mute. Perdón. Y quizás deberíais pedir una subvención para la mejora de la infraestructura de Sí, sin duda. Perdona. Se me ha reiniciado el ordenador. No sé qué ha pasado. Vale. Oye, que es decir, o sea, ya hay dos cosas que no me han quedado muy claras, Daniel. Una Sí. es, digamos que los fondos de recuperación van a movilizar 140.000 millones de euros, ¿de acuerdo? Pero eso es para gastarse en el 21-26, ¿de acuerdo? Ese dinero tiene que haberse, por lo menos, comprometido en el 21-26, ¿de acuerdo? Y el 70% en el 21-23. O sea, que realmente la idea es apostar por proyectos que tengan cierto grado de madurez, ¿no? Pero en paralelo a los 140.000 millones va a seguir cayendo dinero, pero ya no bajo el formato fondos de recuperación, sino bajo formatos más tradicionales, que son los que se han venido utilizando hasta ahora, solo que con un cero más. O sea, donde el EIDAE se ha gastado en 2020 400 millones, este año se va a gastar 4.000. Pero es decir, es importante saber que esto tiene más recorrido que no solamente los fondos de Eso es. recuperación, que en el fondo en el 2023 se habrán consumado o consumido en una gran parte, ¿no? Hay luego Sí. toda una cadencia. ¿Eso está cuantificado también? Claro, es lo que os digo. En el marco plurianual 21-27 ya había previstos ese famoso millón de millones entre fondos FEDER, Horizonte Europa y todas estas ayudas que va a seguir habiendo como ha habido hasta el año 2020, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede? Que la Comisión Europea, además de todos estos fondos que vienen un poco de todos los Estados miembros que le dan y reparte, lo que ha hecho la Comisión Europea o lo que tiene en mente hacer es endeudarse, ¿vale? Entonces, este endeudamiento y estos fondos extra son los que se van a canalizar a través de Next Generation, ¿vale? Van un poco enfocados a de alguna forma que salgamos todo de la mejor forma posible de la pandemia, ¿no? Pero es un poco lo que os decía, todas el resto de ayudas que hasta ahora ha habido va a seguir habiendo, ¿vale? Entonces, sí que nos esperan unos años muy fuertes en cuanto a Next Generation, porque son muchos fondos concentrados en pocos años, ¿vale? Pero no nos olvidemos de todas esas otras ayudas que van a seguir estando, ¿no? O sea, que esto se podrá seguir trabajando, ¿no? O sea, la idea es conocer, o sea, que las empresas tengáis en mente cómo podéis vosotros actuar como empresa o estar un poco preparados para esto, ¿no? Pues al final, tened en mente vuestra estrategia clara, vuestros proyectos, vuestras líneas estratégicas para los próximos años y a partir de ahí ir encajando esos proyectos que vosotros tengáis en interno con las convocatorias que puedan ir abriendo, ¿no? Algunas de ellas serán tradicionales y otras serán nuevas relacionadas con Next Generation, ¿no? O sea que... Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, solo deciros que, es decir, el escenario ideal como pyme para trabajar con Zabala es poder hablar con ellos y explicarles un poco cuál es vuestra actividad, dónde tenéis focalizados vuestros esfuerzos de I+D o vuestros esfuerzos de aquellos proyectos que puedan ser subvencionables, porque ellos lo que hacen es un diagnóstico, ¿no? Hacen una foto de lo que eres, hacia dónde quieres ir y a partir de ahí ya tienen en mente qué te interesa y qué no te interesa y así
va mucho a tiro hecho, ¿no? Te digo porque, aparte de Epival, nosotros como Gran Solar somos clientes de Zavala y trabajamos así. Primero hay un approach a un acercamiento a lo que hacemos y a cómo lo hacemos y qué queremos hacer, y entonces a partir de ahí Zavala se va posicionando y te va orientando de aquí sí, aquí de esta manera, esto no, aquí olvídate, ¿no? Sí, la idea es un poco, nosotros siempre un poco contamos que lo que nos gusta es conocer todo vuestro rectángulo de actividades de innovación, ¿no? Y en función un poco de ahí, pues ir un poco sacando pequeñas cajas, y esas pequeñas cajas pues puede ser una ayuda a líneas estratégicas, esta otra caja puede ser un proyecto PID del CDTI, en esta otra caja si colaboras con estas dos entidades es este proyecto cooperativo o similar, ¿no? Pero la idea es las actividades que tengáis en mente para los próximos años, que suponen unos gastos y unas inversiones para las empresas, podamos optimizarlas al máximo, ¿vale? Y podáis obtener los mayores retornos posibles, ¿no? Y yo creo que es un poco el objetivo de nuestro tipo de consultoría. Daniel, ¿Mm? y respecto a la pyme, ¿cuál sería un poco el perfil de pyme con el que trabajáis y cuál sería el tipo de ayuda y el promedio de ayuda Sí, tipo que estáis consiguiendo? claro. O sea, al final nosotros trabajamos desde las ayudas para startups, ¿no? Hasta las empresas del IBEX, ¿no? Entonces, por el camino hay infinidad de casos, ¿no? Entonces, claro, las pymes, pues ya os digo, lo ideal sería, primero, sabéis que estaba ese área de incentivos fiscales más tradicional, que son proyectos de lo que habéis estado trabajando hasta ahora. Bueno, pues lo primero sería revisar qué habéis estado haciendo hasta ahora, qué proyectos de inversión, qué actividades de I+D+I, qué colaboraciones habéis tenido con otras empresas relacionadas con mejorar vuestros productos y vuestros servicios. Todo eso, el análisis de cómo ha sido en los últimos años y qué gasto se puede recuperar de ahí, ¿vale? Y en función de eso, la idea sería conocer qué ideas y qué retos tenéis igualmente para los próximos 2 o 3 años. Pues tengo que hacer estas inversiones, dónde son esas inversiones, con qué empresas colaboro, con qué proveedores. Y la idea es optimizar eso al máximo, ¿no? ¿Qué puede ser? Pues a lo mejor un proyecto de eficiencia energética de IDAE en mi fábrica, puede ser un ¿De qué proyecto volumen que hablamos? Por ejemplo, sí, ¿qué- los proyectos mínimos, ¿vale? Por ejemplo, el CDTI son 175.000 euros, ¿vale? Eso sería el proyecto mínimo del CDTI, que puede ser que algunos organismos sea un poco más alto y otros sea un poco más bajo, ¿vale? pero perdona, Pero, 175.000 euros es el coste del proyecto o es el mm, coste o es la financiación. Es el coste. 175.000 es el presupuesto para la empresa del proyecto, lo que se gasta la empresa. ¿Y cuánto de eso se financia el CDT? Vale, por ejemplo, el CDTI, de todo el presupuesto que se presenta, lo que financia es hasta un 75%, ¿vale? Y de toda esa financiación que da, que es el 75%, la mayor parte es en forma de préstamo a interés cero a devolver a 10 años, pero el 30% de ese préstamo que te dan no se devuelve, es lo que se dice un tramo no reembolsable, y el propio CDTI da también un informe motivado para que luego te apliques esas deducciones fiscales. Entonces, al final, entre el 30% del tramo no reembolsable más la deducción fiscal que te dan asociada al proyecto, muchas veces la financiación, en cuanto a subvención, ya no la parte de préstamo, sino entre subvención más deducción fiscal, puede ser muchas veces el 40-50% del presupuesto del proyecto. ¿Vale? ¿Vale? Esto sería para CDTI, ya os digo. Luego, según la comunidad autónoma en la que estéis, pues puede haber unas subvenciones regionales para empujar esto. Puede haber subvenciones nacionales para plantear algún proyecto en cooperación. ¿Vale? Ya os digo, hay que analizar un poco vuestro caso y en dónde estaríais. Y aquí ya sabéis, un poco abierto y sin ningún compromiso a hablar con los que requiráis, ya que buscamos sinergias, ¿vale? Entre nosotros. Daniel, ¿y trabajáis en todas las comunidades autónomas? Sí, nosotros en España tenemos 8 sedes, ¿vale? Y tenemos, o sea, al final tenemos 8, no 17, ¿vale? Pero entre las 8 nos repartimos todo el territorio, ¿vale? Entonces, que sepáis que en Zabala tenemos lo que nosotros llamamos responsables de convocatorias, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos fichadas desde hace mucho tiempo la evolución de las convocatorias de las distintas comunidades autónomas, las nacionales, etcétera. Entonces, estéis donde estéis, decidnos y os podemos hacer un análisis de vuestro caso. ¿Vale? Vale, bueno, yo creo que es importante que preparemos un boletín informativo, que lo vayamos completando con una sesión informativa cada mes o cada 2 meses, porque creo que son muy interesantes y que sí, que igual son más breves,
pero son más precisas y ya no se están tan presentando la empresa, ya está presentada. Claro. Ahora lo importante es que ha salido esto, quien cumpla esto, esto y esto, hay una oportunidad. Claro, ¿De acuerdo? claro, contad Otra con cosa, nosotros. los PERTES Mm. realmente son proyectos para gran empresa que sin embargo van a tener que implicar a mucha pyme, ¿verdad? Es decir, la idea no es que esto se lo lleve una gran empresa, sino que esa gran empresa, que pueda ser una empresa tractora, haya involucrado a todo, aguas abajo, a toda una serie de pymes para que ese dinero que cae caiga también un poco bien repartido. ¿Eso es así Sí, en las manifestaciones de interés que se presentaron, como sabéis, en enero, se obligaba a que de todo el consorcio, al menos el 40% fuesen pymes, ¿vale? Entonces, sí que parece que va a haber un compromiso fuerte con que haya participaciones importantes de las pymes en estos PERTES, ¿vale? No se sabe si al final, en vez del 40% de pymes, tendrá que ser el 20% o si se les obligará a que haya un porcentaje concreto de presupuesto para las pymes, ¿vale? Pero sí que parece que las pymes van a ser protagonistas de esto, ¿no? Y como decía Luis, se habla de que muy pocos fondos van a llevar nombres y apellidos. Va a haber muy pocos fondos que vayan a ser para estas grandísimas empresas y ya vengan con su nombre. O sea, esto van a ser fondos en concurrencia competitiva donde todos tendremos que trabajar y presentar los mejores proyectos posibles, ¿vale? Oye, y por último, la ley de ayudas del Estado, que es un limitante en un porcentaje del 30%. Depende del tipo de... De Vale, subvención, ¿eh? sí, o sea, al final que sepáis que, digamos que cualquier ayuda que se dé está un poco sometido a estas limitaciones de ayudas de Estado para que, digamos, una empresa no le resulte mucho más beneficioso implantarse, por ejemplo, en España que en otro país. Entonces, esto está regulado, ¿vale? Por estos límites legales en los porcentajes de ayuda, ¿vale? Entonces, esto depende fundamentalmente de tamaños de empresa, regiones donde se hacen los proyectos y naturaleza del proyecto. Dependerá de si es un proyecto de inversión, de eficiencia energética, de I+D o similar. Ya os digo, estos son unas tablas reguladas, ¿vale? Que en la presentación que os mando hay un pequeño resumen, pero también tenéis un enlace para entrar y que veáis cómo son todas esas tablas, ¿vale? Entonces, como mucho, las ayudas que salgan según la naturaleza del proyecto y vuestra definición o vuestra naturaleza como empresa o similar, va a limitar cuáles van a ser las ayudas que puedan surgir. Esto, porque lo decimos, es importante porque nos hemos encontrado muchas empresas que han propuesto proyectos, pero claro, pensando, no, yo esto lo hago, pero claro, si me dan del 70% de ayuda para arriba, claro, que sepáis que a lo mejor ese pensamiento ya incluso no es posible por las limitaciones que tenemos en este sentido, ¿vale? Por esos límites legales. ¿Pero es una limitación no negociable o el gobierno tiene capacidad de negociar con Bruselas Claro, ciertas excepciones? claro. Esto a priori es no negociable, ¿vale? Porque son leyes de ayudas de Estado, ¿vale? Lo que sí que sucede, un poco lo que os decía antes, es que se habla de proyectos de interés común europeo, ¿vale? Entonces, lo que os decía, si habéis presentado alguna manifestación de interés de hidrógeno, se habla de que esto se va a convertir en interés común europeo, ¿no? Entonces, puede haber estas excepciones que hagan que tiren abajo esos límites en cuanto a porcentajes, ¿vale? Pero a priori, de forma general, las convocatorias no podrán dar más ayuda que las que tienen estas limitaciones, ¿vale? Perfecto. ¿Vale? La Cualquier última cosilla, pregunta, queda un minuto, si queréis aprovechar. si no, cuando tengáis cuestiones me podéis decir. En la presentación, cuando os la mande, voy a poner también mis datos de contacto, Sí, ¿vale? por favor, se la mandas a Maya y Maya la reparte Claro, a todos claro. los presentes, ¿de acuerdo? ¿Mm? Genial. Bueno, pues espero que haya sido útil, yo creo que interesante. Y bueno, si esta convocatoria, me imagino que habrá algunos que os encaje, a otros que no. Seguro que las que vayan saliendo podemos hacer cosillas y al final fomentar que las ayudas se queden en España, ¿no? Que nos van a dar muchos fondos, intentemos atraerlos, que para eso están, ¿no? O Perfecto. sea que bueno. De hecho, existe un poco la leyenda, no sé si es leyenda urbana, de que a Europa le encanta darle dinero a España porque nunca se lo gasta, y entonces siempre va de vuelta. Espero que esta vez no sea así y que realmente aquí seamos capaces de utilizar esa inversión y ese apoyo para hacernos mucho más fuertes.
Gracias a todos, gracias Daniel. Gracias a vosotros. Seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias a todos. Adiós. Gracias.